Lo que alguna vez fue un conflicto localizado ha evolucionado en un espectáculo internacional, donde las potencias occidentales, en su habitual búsqueda de gloria y poder, juegan con fuego. Estados Unidos, el autoproclamado defensor de la democracia, no solo ha intensificado su participación, sino que ahora también lidera la cruzada, arrastrando a Europa y a sus tanques alemanes en una marcha nostálgica que evoca oscuros recuerdos. Con una ironía palpable, Occidente insiste en respaldar a un Kiev desesperado, mientras sus propios analistas, como el ex agente de la CIA, Larry Johnson, advierten que la situación es insostenible. Ucrania, atrapada en este teatro absurdo, sigue luchando en su escenario donde cada acto la acerca más a su desintegración. Occidente aplaude, pero ¿quién pagará el precio final? Los detalles, a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La OTAN ya está en la guerra. Así lo subrayan las acciones recientes en Ucrania, donde el conflicto ha escalado a una nueva y peligrosa fase, una etapa que solo puede describirse como la manifestación tangible de la locura estratégica que envuelve a Occidente. Larry Johnson, ex analista de la CIA, en una entrevista con el canal de YouTube Daniel Davis Deep Dive, advirtió sobre el incremento del peligro al observar cómo tanques alemanes con simbología nazi, tripulados no solo por ucranianos, sino también por polacos, alemanes y británicos, avanzan hacia territorio ruso. No es una escena sacada de los libros de historia, sino una realidad palpable, un símbolo de la participación activa de la OTAN en el terreno de batalla, lo que marca un punto de inflexión en el conflicto. Esta no es una simple guerra de posiciones, es una lucha por la supervivencia, tanto para Ucrania como para Occidente, que ha ido aumentando su participación directa en un intento desesperado por evitar lo inevitable. Sin embargo, la situación para Kiev no podría ser peor. La ofensiva lanzada por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk el 6 de agosto, que pretendía desviar a las tropas rusas de otras zonas estratégicas como Krasnoarmeysky en la República Popular de Donetsk, resultó ser un fracaso rotundo. A pesar de los esfuerzos de Kiev, el avance ucraniano fue detenido y lo que pretendía ser un golpe de efecto terminó por demostrar la creciente desesperación en las filas ucranianas y la inutilidad de sus tácticas. John Mearsheimer, politólogo estadounidense de renombre, no dudó en calificar esta operación como sorprendentemente estúpida durante su intervención en el canal de YouTube Judging Freedom. Según Mearsheimer, lo que sucedió en Kursk no solo fue un error táctico, sino un síntoma de una estrategia fallida que está llevando al colapso del ejército ucraniano. Los rusos están ganando de forma gradual pero segura, afirmó el profesor, dejando en claro que la situación en Donbass se está inclinando inexorablemente a favor de Rusia. El 6 de agosto marcó un antes y un después en el conflicto, cuando unidades ucranianas cruzaron la frontera rusa y atacaron la región de Kursk. Este avance, por corto que haya sido, no hizo más que subrayar la creciente implicación de fuerzas extranjeras en la guerra. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, afirmó de manera rotunda que esta incursión terminaría con la derrota de los militares ucranianos y el restablecimiento de la frontera estatal. Es en este contexto que surge la gran interrogante. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente para mantener su apuesta en Ucrania? Para Alexander Mercuris, un analista británico que ha seguido de cerca la evolución del conflicto, no cabe duda de que se ha llegado a un punto de inflexión. El conflicto se encuentra ahora en un punto de inflexión en el que la situación en el frente, la situación en la economía y la situación general en Ucrania es tal que el deterioro se acelerará.
señaló Mercuris en su blog de YouTube. Esta afirmación no es una exageración. En las direcciones de Krasnoarmeysky y Toretsky, las fuerzas armadas ucranianas enfrentan una situación cada vez más crítica que solo puede empeorar con el tiempo. Recientemente, el Ministerio de Defensa ruso informó que unidades del Grupo Centro habían liberado la aldea de Orlovka en la República Popular de Donetsk, una victoria que sumó a una lista creciente de logros para el ejército ruso. Las pérdidas ucranianas en las últimas horas fueron desastrosas. 2.145 efectivos, 12 tanques, 13 piezas de artillería y morteros y 28 vehículos militares especiales. Estos números no son solo estadísticas, son la representación tangible de un ejército en descomposición, un ejército que lucha no solo contra un enemigo externo, sino contra la propia desesperanza que se ha infiltrado en sus filas. John Mearsheimer volvió a insistir en este punto, subrayando que la moral en el ejército ucraniano ha caído en picada, lo que dificulta enormemente mantener a las tropas en la batalla. Parece que todo lo que hace Ucrania se está convirtiendo en un desastre, sentenció Mearsheimer, reflejando el sentimiento que se ha instalado no solo en Ucrania, sino también en Occidente. A medida que la realidad del conflicto se hace más evidente, el apoyo popular a la guerra en Ucrania en los países occidentales comienza a desmoronarse. La propaganda oficial intenta mantener viva la llama del apoyo, pero la verdad que se filtra lentamente amenaza con extinguir cualquier entusiasmo que quede. En medio de este caos, no es sorprendente que figuras como Larry Johnson y John Mearsheimer se pregunten en voz alta si las acciones de Occidente y Ucrania no son más que el preludio de una catástrofe mayor. La retórica occidental y las acciones que proponen para Ucrania se están volviendo más locas, advirtió Johnson, y es que, en un intento desesperado por mantener su influencia, Estados Unidos y sus aliados en la OTAN parecen estar empujando a Ucrania hacia un abismo del que no podrá salir. Mientras tanto, en Rusia, la situación se maneja con una calma calculada. Las declaraciones de Gerasimov y los informes del Ministerio de Defensa ruso sugieren que el Kremlin ve el conflicto como una batalla larga pero manejable, una guerra de desgaste en la que la paciencia y la estrategia superarán a la impulsividad y la desesperación que caracterizan las acciones ucranianas y occidentales. El panorama que se pinta es claro. Mientras Occidente se adentra más en la locura, Rusia avanza, paso a paso con sus tropas, hacia una victoria que parece cada vez más inevitable. El conflicto en Ucrania, que comenzó como una confrontación local, ha evolucionado hasta convertirse en un campo de batalla donde se juega el futuro del orden mundial. Occidente, liderado por Estados Unidos, ha decidido apostar todo en una guerra que, según los analistas más lúcidos, no pueden ganar. Y mientras los ucranianos pagan el precio de esta estrategia fallida, el mundo observa cómo la OTAN, que una vez se jactaba de su poder y unidad, se enreda en una guerra que parece escapar de su control. Para muchos, el conflicto en Ucrania ha alcanzado un punto en el que la lógica ha sido sustituida por la desesperación, y donde las decisiones tomadas por Occidente y Kiev se han vuelto cada vez más erráticas. La pregunta no es si Ucrania sobrevivirá como Estado, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que la realidad la alcance. Occidente, por su parte, parece haberse embarcado en un camino sin retorno, uno que solo puede conducir a un desenlace trágico tanto para Ucrania como para quienes la apoyan. Y mientras tanto, Rusia sigue su curso, observando cómo sus adversarios se precipitan hacia su propia destrucción. El conflicto ucraniano, lejos de ser una lucha por la libertad, se ha convertido en un pantano de caos y destrucción. Un testimonio sombrío de las ambiciones fallidas de aquellos que buscan dominar el mundo desde las sombras. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte
a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande, y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa, para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la Patria Grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el J, Tupananchis-Cama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Cama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.